Bien, partimos con nuestro tópico, lo que tenemos tenido con las instrucciones. ¿Llevamos cuántos tópicos? Absorción, destilación. Entonces, falta SX, lixiviación, membrana, absorción, secado. ¿Ya? Pero es como la misma historia. Bueno, acá en resumen, tenemos una separación basada en qué principio de presión de vapor. Son volatilidades relativas, esa es la fuerza impulsora. En el caso previo, la fuerza impulsora era solubilidad, equilibrio gas-líquido. En extracción por solventes, la fuerza impulsora es coeficiente de reparto y así, ¿ya? Entonces, primero en este aparato ocurre un contacto de vapor líquido y hay una pequeña diferencia de lo que hemos visto en la absorción, que hay dos zonas. Hay una zona que está acá abajo, donde aquí acá hay un rehervidor. Este intercambiador de calor es que precalienta la muestra, importante. Lo decimos ahora, importante, uno puede acondicionar la entrada en 5 estados posibles: saturado, subenfriado, sobrecalentado. Eso va a definir, fíjense, el número de platos de equilibrio, cómo yo alimento la muestra, ¿ya? Después tenemos la zona arriba que hay un condensador y parte del condensado se devuelve, que se llama reflujo. Entonces aquí tenemos dos operaciones: una operación de enriquecimiento, es decir, el vapor se va enriqueciendo en la muestra más volátil, y acá hay una zona que está debajo del plato de alimentación que se llama el stripping. Entonces este es un equipo que tiene dos cosas combinadas: un enriquecimiento de vapor en el tope y un stripping en el fondo, ¿ya? Y se rige por las mismas características hidrodinámicas que hablamos con el whipping y la velocidad de vapor que hemos estudiado para el contactor gas líquido. En este caso es vapor que fluye, ¿cierto? Esa es la gran diferencia, ¿ya? Del punto de vista ya de equipo, primero vamos a hablar en equipo. Este es un equipo donde uno puede tener platos perforados con las campanas, válvulas, puede tener empaque estructurado. Lo hemos reiterado esto, que se repite de lo que uno ve en absorción. Los vapores que salen enriquecidos pasan acá a un intercambiador, a un condensador, en este caso intercambiador, condensador por carcasa, ¿cierto? Está el tubo por acá, hay un enfriamiento que viene por tubos, esto va a un acumulador, se acumula, esto para el tema de la impulsión, para no generar problemas, para tener un NSPH disponible, suficiente para ser transportado, y después acá hay otro enfriador que me subenfría para poder distribuirlo a otra parte del proceso si es necesario, si no va a otra columna de destilación, ¿ya? Entonces acá, parte de este producto que está más enriquecido se va recirculando por acá y va transfiriendo el componente más volátil. De esta forma, uno con el reflujo puede controlar el nivel de pureza del tope. Mientras más alto el reflujo, mientras más retorno, más se enriquece el tope. O sea, el reflujo, esto anótenlo, es una variable de diseño que yo la especifico para diseñar. ¿Se acuerdan que veíamos la pendiente en la absorción? La especifico, pero una vez que yo estoy operando, también es de operación, porque yo la puedo mover. Si me cambia la composición, puedo ajustar la composición de tope. Mientras que en el fondo hay un intercambiador, esto es un aparato kettle, ¿cierto? Donde está aquí recirculando el líquido, aquí estoy entregando energía. La columna de destilación funciona porque se impone un perfil de temperatura, de acá de más caliente a más frío, y por tanto voy a tener distintas combinaciones de equilibrio líquido-vapor. Con la temperatura se alcanza un equilibrio, recuérdense. Una presión fija, con la temperatura, en una mezcla líquido-vapor, establezco la composición. ¿Sí? Mientras más caliente va a estar, voy a tener volatilizados los más volátiles. Mientras más frío, voy a tener condensados los más livianos. Entonces una columna lo que hace, coloca un perfil de temperatura para ir fraccionando. Fraccionando significa separar, ¿ya? Ustedes ya saben todos los usos que tiene, desde la petroquímica hasta el pisco, cualquier cosa que sea volátil se puede separar en una columna de destilación y es como lo más desarrollado. De hecho, el método que vamos a ver se llama el método McKay-Till, que fue desarrollado en el año 1925. El próximo año se cumple el aniversario. De hecho, tengo programado un correo para todos los colegas de ingeniería química donde sale el paper del año 1925. ¿Ya?
Eh, esta tiene 50 slides, esta presentación, la otra también tiene 50 slides. No se mareen con la cantidad, está el detalle de la deducción de la fórmula, pero no es importante, nosotros vamos a usar la receta, ¿ya? Pero es importante que entiendan dónde viene. En general es súper idealizado, es una difusión binaria de un lado para otro, lo que estudiamos, que es un caso muy raro, ¿cierto? Normalmente es estanco, binaria, donde no hay pérdida de calor, los calores de disolución y evaporación son los mismos, es un caso súper idealizado y aún suficiente para poder establecer, definir el número de platos. Nuevamente la línea de equilibrio, esta línea de equilibrio, para el caso de soluciones un poco más ideales, se puede establecer en base a la presión de vapor relativa de una ecuación, ¿ya? Aquí aparece la línea de operación de rectificación que está en el tope y que está dada por esta ecuación. Ahí aparece una línea Q, que por ahora es un misterio. Le adelanto, sí, que esa línea Q está relacionada con el estado termodinámico que brinda la alimentación, subenfriado, sobrecalentado y todo eso. Después la línea 45 siempre la dibuja, y después tiene la línea operación del fondo. Les recuerdo que usted tiene dos procesos y una entrada al medio. La unión de estas dos me da el plato de alimentación. ¿Ok? Entonces, típicamente uno tiene aquí la fracción del compuesto más volátil. 1 menos eso es el compuesto más pesado, esa es la gracia. Y si fuera mezcla, uno trabaja con el componente. Atención. ¿Sí? Con el componente se llama el light key component, quiere decir que el componente más liviano, más importante, puede ser un conjunto. Como vamos a ver un ejemplo, donde separamos 5 componentes. Obviamente toda esta cosa se hace mucho más fácil usando el software Kemser. Para eso ustedes tienen un demo en absorción, ¿cierto? Y posteriormente en Aspen HYSYS, que es para cosas mucho más marcianas desde el punto de vista de la termodinámica, que no se podría hacer con el maquinón tradicional. ¿Estamos? Entonces yo creo que esto, disculpen, lo manejan más o menos. Vamos a seguir repitiéndolo. Partamos de los fundamentos. Cuando hablamos de volatilidad relativa nos referimos al cociente que hay a una temperatura dada entre dos componentes, benceno, tolueno, agua, alcohol. Si uno determina eso entre un componente puro 1, va a encontrar este valor alfa, que es la volatilidad relativa. En general se coloca el más volátil arriba, está entre el número 1, 2, 3, 4, 5. Si la volatilidad relativa es cercana a 1, si la volatilidad relativa es cercana a uno o dos componentes que quiero separar, ¿qué concluyo? Son muy parecidos. Si uno son iguales, no los puedo separar, eso concluyo. Entonces, por ejemplo, en un punto azeotrópico, la volatilidad relativa de los componentes que estoy separando tiene la misma presión de vapor. Esa es la definición de un azeótropo. ¿Sí? Y si tengo 5, me conviene separar. Si tengo 20, ¿ya? ¿Cómo se ve reflejado esa separación? Mientras el valor del alfa siempre es mayor que 1. Si es muy grande, va a quedar una curva mucho más cercana acá, va a quedar una envolvente así. Si es cercano a 1, va a quedar pegada acá. ¿Sí? Si es cercano a 1, las volatilidades son parecidas. Si es 1,1, son parecidas. ¿Cierto? Va a quedar pegada la curva a la línea 45. ¿Qué implicancia de diseño tiene eso? Muchas etapas. Muchas etapas de equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, uno puede definir esto ya sea por la presión parcial o por los coeficientes K de separación, ¿cierto? Que es otra forma de verlo. Y ahí aparecen los factores K cuando quieren soluciones no ideales, pero conceptualmente es la misma cosa. Vamos a llegar a un modelo de equilibrio líquido-vapor, todo lo que han estudiado. Entonces, cuando ocupen Aspen, van a llegar, no hay que hacer mucho, hay que ver cuál es el modelo que mejor nos representa. Entonces, no es ideal, obviamente, cuando, por ejemplo, ven destilación o separación nitrógeno-oxígeno, que ocurre una destilación criogénica, y uno revisa los artículos, va a decir, el modelo que usted va a elegir va a ser el Penn-Robinson, que ya uno lo ubica más o menos por nombre, ¿cierto? Penn-Robinson. No, Penn-Robinson Vera modificado. Y es el que funciona, y es el que se usa, y que está en la base A. Les recuerdo que el Aspen tiene 10.000 componentes, cada uno con sus propiedades, componentes, viscosidad, densidad, tensión superficial, todo, propiedades termodinámicas.
Y aparte tú tienes la base de datos de los modelos termodinámicos, donde en los modelos termodinámicos tú tienes parámetros. O sea, hay mucha información, ¿cierto? Y parámetros para las mezclas que tú hagas. ¿Estamos de acuerdo? Que hay factores de interacción. El Kepler tiene mucho menos, pero sí te permite que coloques tú los factores y úsenlo en forma de introducción a lo que serían los software de diseño. Básicamente lo que buscamos es que vean el McKay-Peel, cuántas etapas tiene. Muy importante que vean los perfiles que ocurren, los perfiles de composición. Entonces, si hablamos de que una torre de destilación tiene un perfil de temperatura, lo primero que uno hace es el perfil de temperatura. Después uno ve el perfil de composición del más volátil. Se entiende que los más volátiles se van a enriquecer en la medida que suben. Y los más pesados se van a enriquecer en la medida que bajan. Entonces esa idea intuitiva hay que mantenerla. ¿Bien? Entonces a partir de esa volatilidad relativa, como yo sé que el componente, este coeficiente se mantiene, ¿cierto? En la razón entre ellos, ¿cierto? Y yo sé que 1 menos, o sea, I1, 1 menos I1 es el componente I2 porque es binario, yo puedo llegar a representar, y seguramente ustedes lo vieron en termodinámica, ¿cierto? Este producto cruzado que hay, ¿ah? En función solamente de un componente, que sería el componente 1, el más volátil. Y con eso puedo deducir la ecuación de equilibrio. Esta es súper importante entenderla. La ecuación de equilibrio, fíjense acá, con este alfa, es función de X, que es la composición en fase líquida, me entrega la composición en fase de vapor, en función de un alfa que depende de la volatilidad relativa que es fijo. ¿Ah? Entonces aquí uno entiende que podría graficar, como lo tenemos acá, ahí está graficado, lo pueden hacer. Por ejemplo, el alfa 1,1 que hablábamos está súper pegadito, por tanto cuesta mucho separarlo. Concentración, fondo. Concentración, fondo. Aquí, no teléfono. 1,1 está pegadito. Entonces, si usted calcula esta ecuación, definiendo, puede ser en MATLAB o en Excel, parte de 0, se va a 1, cada punto 1, hace el grafiquito, se define un alfa y como resultado obtiene esta curva de segundo grado. Entonces, cuando uno quiere después buscar los puntos de intersección, es un poquito más complicado, pero lo vamos a resolver mágicamente, que es MATLAB. ¿Ya? Antes tenía un método que era con iteraciones del intervalo, pero no era la pena. ¿No? Y fíjense, cuando llegamos a una separación de 5, ya es mucho más razonable. Después 20, claramente, la separación es mucho más realizable. Si uno quisiera imaginar, les recuerdo que son dos líneas acá, pero uno podría imaginar, ya tiene 3 etapas, ¿cierto? Que fue lo que demostré en extracción por solvente. En extracción por solvente la curva equivale a un alfa de 20. Es decir, como el coeficiente de reparto es 20 veces más soluble. Yo creo que entiendan lo conceptual, ¿cierto? Más que la fórmula. Entonces esa es la ecuación de volatilidad relativa. Veamos algunos casos prácticos, espero que puedan ver de allá, pero aquí dice, mira, aquí tenemos una separación de 1,3-butadieno con venil-acetileno. El componente da lo mismo, son dos componentes con distintas presiones de vapor. La volatilidad relativa es 1,16. ¿Qué esperamos en el número de platos? Mucho, 130 platos. Aquí opera 75 PSI, uno opera en 280, uno opera en a 15, 230. Otra pregunta típica, otra condición característica de las torres de destilación es la presión de operación. ¿La presión de operación de quién depende? Típico le pregunta en la inducción. ¿De los compuestos? No. Solo del líquido refrigerante disponible. Si yo tengo agua de enfriamiento, de una torre de enfriamiento, la temperatura mínima que yo puedo alcanzar va a ser la temperatura de bulbo húmedo de la zona donde estoy, más o menos 3 o 4 grados. Ese es mi fluido refrigerante que yo tengo disponible sin la torre de enfriamiento. Por tanto, si estoy destilando propano, tengo que buscar a la presión a la que el propano está en fase líquida a 15 o 20 grados Celsius. Y por eso tengo torre a 280. Ahora, si tuviera disponible un fluido criogénico, que también puede ser, le voy a meter nitrógeno líquido a menos 170. Entonces voy a buscar la presión a la que opera el gas que quiero destilar, a menos 170 grados. Entonces la presión de operación de una torre de destilación está determinada solamente
por la disponibilidad del fluido refrigerante, que condiciona la presión a la que yo quiero que esté en equilibrio líquido. ¿Ya? Sigamos avanzando, vámonos uno bien exagerados. Vámonos a este. Ácido cianhídrico y agua. 11. ¿Se imaginan la curva? Cantidad de platos, 15. Cantidad de platos, 15. Después tenemos etileno, oxide y agua. Se parecen las volatilidades, pero tiene 50. Claro, ahí empieza a influir la eficiencia de separación. Si tú tienes un fluido muy viscoso, la eficiencia va a ser 10%. Entonces la eficiencia de separación está altamente determinada por la reología del fluido. Entonces tenemos la misma volatilidad, los dos tienen presión de vapor, pero cuando tú los mezclas, uno es como muy aceitoso. Por tanto, cuando se transfiere de la burbuja de vapor a la fase líquida, le va a costar, no se va a mover. Igual cuando ustedes ven, por ejemplo, el champú frasco grande, yo compro ese champú grande, de un litro, que vale 1.000 o 2.000 pesos, pues tengo el pelo bien liso, a mí me gusta así el pelo liso. Mi amigo me hace broma, dice que compro mayonesa, no sé, es más barato. Cuando ustedes lo dan vuelta y ven la burbuja, se mueve como súper lento. Eso es lo que hace en el caso de la ventilación, que el proceso sea poco eficiente, por eso necesita más platos. Entonces, cuando tú calculas el número de etapas, por la volatilidad y todo, va a decir, voy a inventar un número, va a decir a lo mejor 15. Pero como tengo una eficiencia de 0.2, ¿se entiende? Y así podemos ver otro ejemplo. Aquí interesante entender el efecto de la presión. Normalmente vamos a encontrar presiones altas cuando tenemos propano, butadieno, propano. Sabemos que es presión alta porque lo queremos condensar a una temperatura de un sistema de refrigeración con agua, ¿ya? Por ejemplo. El otro parámetro importante es el reflujo. El reflujo es una razón, que ya la vamos a ver, que hay entre el flujo de lo que devuelvo respecto a lo que saco. Es el reflujo. Entonces aquí te está diciendo que estos equipos operan con el reflujo. ¿Por qué es importante para nosotros este reflujo? Porque el parámetro de diseño nos va a decir de algún modo dónde está la pendiente de la zona de rectificación. El reflujo nos indica dónde queda la curva de rectificación, que es la de toque. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Ya, después acá tenemos otros casos binarios, benceno, tolueno. Aquí te indica cómo se alimentan. 45, fracción 45 de benceno, el resto es tolueno. Se alimenta, esta es una condición del flujo que se alimenta a un atmósfero. Aquí importante está diciendo que se alimenta como líquido saturado. Acá es el punto de burbuja, ¿cierto? Cuando tiene vapor saturado es punto rocío, punto de burbuja. Estamos a punto de empezar a... ¿ya? Presión de operación, punto es atmosférica, una presión atmosférica, y obtengo como producto 92 de benceno en el tope y 95 en el fondo de tolueno, porque es más pesado el tolueno. ¿Ok? Fíjense acá, ibutano con N-butano son isómeros. ¿Así se llama? Sí. Isómeros, ¿cierto? Isobutano, que tiene que ver con el ordenamiento, ¿cómo está? Como moléculas son las mismas, y el normal butano, ¿cierto? Esto opera a 50 psi. ¿Por qué tanto más? El condensador opera a 42, que es la presión del refrigerante, ¿cierto? Y el hervidor opera a 50 psi. O sea, entre medio tengo un delta P, dependiendo del tipo de equipo, ¿ya? Veamos otro que tenga alta presión. Son todos los demás atmosféricos. Porque agua acetona, el hexano tiene que ir con la presión de vapor, metanol también. Tiene que ir con la presión de vapor, metanol agua. ¿Ok? Es otro ejemplo binario. Eso para indicar qué tan puro es el producto. Nunca llego a 100. Necesito otra etapa para llegar a más pureza. Esto es como una separación gruesa. Pero la gracia es que tiene muchos años de tecnología. ¿Ya? Aquí puso, la presión de operación es determinada por el refrigerante disponible. Volvemos a insistir en eso.
Ya, aquí hay un video. Esto es una columna de rectificación. El video es bonito, que parte con el transiente, para que ustedes entiendan cómo se van llegando, cómo se va calentando, cómo se llenan los platos. Vean el video. Este video también lo salgo explicando. Así que es necesario que lo vean. ¿Ya? Claro, entonces, aquí yo les pido revisar los estados de las mezclas, ¿cierto? Uno puede trabajar con un líquido subenfriado, que es decir, que está bajo el punto de burbuja. Después el punto de burbuja, que se va a empezar a evaporar. Después está saturado. Quiere decir que aquí hay una mezcla, hay una fracción que es vapor, una fracción líquido, ¿cierto? Se mueve. Y la presión se mantiene, ¿cierto? Desde 0,01 de vapor hasta 99 de vapor. Cuando llega a 100% de vapor, estamos en un punto de rocío, y después si ese vapor uno lo toma y lo sigue calentando, lo va a sobrecalentar. Entonces, 5 posibles estados con los que yo pueda alimentar. Y para esto tengo un intercambiador que lo acondiciona, y es parte de su diseño. Nosotros más adelante lo vamos a llamar línea Q, y va a afectar cuál es el número de etapas de equilibrio. Normalmente no se toca, uno toma la alimentación, pero a veces podría reducir el número de platos, ser más eficiente en la separación si selecciona ese plato de alimentación. Ya, ahora entender acá también, aquí está un poquito más de detalle, serían de válvula, pero esencialmente lo que usted tiene acá es un nivel de líquido siempre lleno y burbujea vapor. Anteriormente teníamos gas líquido, ¿cierto? Entonces burbujea el vapor, y lo que yo quiero hacer es que esta cosa se demore un poquito para que transfiera y tiene varias etapas de equilibrio para alcanzarla. Por tanto, aquí esto no tiene una eficiencia muy buena, estamos hablando de un 60%, 80%, líquido viscoso un 10%, un 2%, un 3%. ¿Ya? Después el líquido pasa, va pasando por distintas etapas, hay de doble plato, fíjense, aquí pasa por un lado, aquí pasa por dos platos. Son distintos diseños que van a depender de los flujos. Si tengo mucho más flujo, necesito más perímetro de descarga. Eso es un poco la idea del balance básico. ¿Ya? Nosotros no nos metemos tanto en detalle de esto, solamente llegamos a la que especificamos la norma. Yo quiero que sepan que hay más ciencia detrás de los platos. Y fíjense que el intercambio el concepto, el intercambio de materia que ocurre en una etapa de equilibrio, en un plato, estamos hablando de segundos, se fue la burbuja, tiene que ver con la velocidad terminal de esta burbuja, ¿ya? De vapor. Entonces, cuando hablamos low foaming, eso que no forman espuma, de bajo peso molecular, o sea, son poco viscosos, 3 segundos, pasa de largo. ¿Ya? Medium foaming, forma un poquito de espuma, peso molecular intermedio y ya un poquito más. Pero si nos vamos a pesos moleculares grandes, una glicerina, una cosa así, como una molécula grande, un petróleo y toda esa cosa, se va a mover más lenta la burbuja. ¿Ya? Y no va a tener, o sea, claro, es bueno que se mueva más lento, tengo más tiempo de residencia, pero no se mezcla. Estamos hablando de, cuando uno ve las líneas de flujo, ¿sí? Recuerden que las líneas de flujo son función de, fenómeno de transporte, son función de la viscosidad. ¿Recuerdan que hicieron un diagrama en COMSOL o en FEMLAB? FEMLAB muy antiguo, en COMSOL o en ANSYS, donde se ve las líneas de flujo, mientras más viscosos son más derechas las líneas. O sea, menos viscosos, más turbulentas. Si más turbulenta, mejor la transferencia de materia y tal. ¿Ok? Eso respecto para visualizar lo que ocurre en una etapa, ¿cierto? En tiempo reciente. Y si le pongo una campana, a esta burbuja le pongo una campana, si le pongo una campana va a ser, claro, pero genera más delta P. ¿Sí? ¿Eso dijiste? No te escuché. Sí, mayor tiempo de residencia y mayor pérdida de presión. Mayor pérdida de carga, correcto. ¿Ya? Ya, nosotros vamos a hacer diseño de platos y toda la cosa, pero diseño número de platos, y vamos a ver altura de torre empacada, muy parecido a lo que vimos en absorción gas líquido, pero en las torres de plato están fijas las distancias. Eso es lo que yo quiero decir. La altura está fija por diseño mecánico, por práctica, ¿sí? Y no hay nada que hacer. Y aquí, dependiendo si son a presión atmosférica, te voy a decir el espaciamiento que hay para el milímetro, para los distintos tipos de platos. Try son los platos. Después un par de consideraciones más
Si, por ejemplo, si forma alta espuma, tiene que dejar un colchoncito más alto para que no se te suba la espuma a la etapa superior, ¿se entiende? Esto de nuevo es solamente para que ustedes tengan el conocimiento de que son fijos y está establecido por el tipo de operación. Aquí insistir, cuando es vacío hay más separación que cuando es a alta presión. ¿Ya? Está más comprimido que nada. Para que vean que esta es función de la condición de operación, ¿ya? Y de tipo de fluido. ¿Ya? Y esto también lo hablamos en su momento. La caída de presión por plato se mide en seco, sin hacer pasar nada. Hacemos pasar vapor o hacemos pasar gas y vemos delta P. Estamos hablando 2, 1 pulgada, 3 centímetros de caída de presión. ¿Sí? Pero después cuando yo le coloco líquido, el líquido tiene una columna hidrostática de presión también. Entonces, ¿qué hay que diferenciar? Que la pérdida de carga total por plato o por etapa es dada por la presión hidráulica, el líquido más la presión del plato seco. Normalmente se diseña que el plato seco, la pérdida de carga del plato seco sea igual a la hidráulica. Por tanto, si yo le digo, usted tiene 20 platos y la caída de presión por plato seco son 3 centímetros, la caída de presión total de la torre va a ser 5. ¿Sí? Por 2. ¿Cierto? ¿Estamos? Así como... ¿ya? Así que de nuevo el concepto de caída de presión que hablamos. Para platos perforados. Si es bubble cap, es más todavía. ¿Ya? Pero uno tiene una idea de qué orden de magnitud estamos hablando en caída de presión. ¿Sí? Bueno, evidentemente hay fórmulas. No sé por qué tiene esto. A lo mejor me equivoqué, ¿no? Ah, no, no me equivoqué. Ah, no, no me equivoqué. Ya, evidentemente uno puede calcular la caída de presión en los platos, ¿cierto? Desde el punto de vista de mecánica de fluido, pero eso también lo da el Aspen y también lo da el Kempser. De el perfil de caída de presión. ¿Ya? De nuevo, estos son hartas slides donde está la información, para que vean la ecuación, pero no es parte del curso. ¿Sí? Ya, esto sí que es importante entenderlo. Fíjense que un factor de viscosidad acá es un factor, porque es la volatilidad relativa, el alfa que hablábamos, multiplicado por la viscosidad de la alimentación. La eficiencia en el plato puede caer aquí 20%. Entonces, aquí el mensaje que ven acá, que en función de esta viscosidad del fluido, es el alfa del elemento aquí, es más volátil, eso sí, elevado a eso. ¿Ya? Después hay otra ecuación para otro elemento, pero de nuevo aparece aquí el logaritmo de la viscosidad. ¿Ya? Entonces, ustedes así intuitivamente ven algo que es muy viscoso, les preguntamos, ya sabemos que la eficiencia va a caer muy rápidamente, por tanto, el número de etapas, cuando yo aplique el factor de eficiencia a las etapas teóricas, cuando uno no lo ve con el McKenzie, tiene que decir que es 20%, 30%. Por tanto, el número de etapas va a ser dividido por punto 2. ¿Sí? Es por 10 y la mitad. ¿Se entiende? Eso es lo que el mensaje que es más viscoso. Después acá aparecen los platos operando. Esos son videos. Son bien interesantes los videos. No es necesario verlo acá. La idea es que usted lo siga estudiando. Está en la misma PPT. Pero sale el video explicado de cómo se mueve. Son videos cortitos, de 1 o 3 minutos, y vale la pena que usted lo vea. El experimento que van a hacer en el laboratorio es una torre de plato. Van a ver cómo burbujean. Y van a ver cómo saltan las gotitas cuando le meten mucho vapor. Salpica para todos lados. Eso es lo que hablamos de la espuma que se genera. Pues tiene que tener una buena separación. Eso son los vapor cap. Y eso es lo que ocurre cuando asciende, eso está lleno de líquido, cuando asciende la burbuja de vapor. ¿Ven? Está lleno de líquido. Ahí va pasando el vapor.
Yo pensaba que mostraba la burbujita. Eso es lo que yo digo que ustedes van a observar, que salpica para todos lados porque la burbuja se rompe, ¿ya? Genera aerosol y se arrastra. ¿Ok? Y así están los platos perforados, las válvulas, tan solo, ¿ya? ¿Hay qué significa la Asociación de Industrial de Ingenieros Químicos? Perdón, Asociación Industrial de Chemical Engineering, de Ingeniería Química. ¿Ya? La eficiencia en nuestro caso vamos a tener un criterio, un sistema muy bueno va a ser 80, uno que tiene cierta dificultad lo sabe 60 y un sistema altamente viscoso va a ser 30 o 20%. ¿Ya? Ese es el criterio que tienen que aplicar. A esto le llamamos nosotros la eficiencia de Murphy, que es la eficiencia, normalmente está en cada plato, porque cada plato tiene distintas condiciones, presión, temperatura, o uno asume un valor para todos los platos, o todas las etapas. ¿Estamos de acuerdo? Y uno ingresa ese parámetro. Cuidado, cuando usted ingresa en la eficiencia, el número de platos que indique está considerando la eficiencia. Si usted no coloca eficiencia 100% y determina el número de etapas teóricas, ahí aplica eficiencia. Lo tiene que aplicar una sola vez. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? Claro que si tú, en el simulador, tú le colocas una eficiencia en cada plato, el resultante de los platos es el diseño. Pero si coloco eficiencia 1 en cada plato, los platos resultantes son los teóricos. A esos números de platos teóricos tengo que aplicar la eficiencia. No tengo que aplicarlo dos veces, solo una vez. ¿Ya? ¿Podrías repetirlo? No. Claro que en los simuladores, tanto ChemSep como Aspen, te permite colocar una ecuación de eficiencia por plato o por etapa, o tú le puedes asignar un número. Entonces, si yo le asigné un número fijo de eficiencia, 30% a cada etapa, o definí una eficiencia por cada plato, 30, 35, 40, cualquier número, y cuando calcule el número de etapas, esos son el número de etapas reales, porque tengo puesta la eficiencia. Si no le coloco eficiencia, lo dejo con eficiencia 1, el resultado son los platos teóricos, y por tanto tengo que aplicarle la eficiencia al número de platos teóricos. Lo que no puedo hacer es aplicarlo dos veces. Me refiero, si ya le pusiste en el simulador la eficiencia, te entregó los platos reales, no le puedo aplicar un dividido en 60 de nuevo. ¿Sí? Aquí solamente para recordar un poquito de transferencia de calor, el kettle es súper importante entender que depende, a veces uno se equivoca también, si es un fluido viscoso, porque uno quiere mejorar la transferencia de calor, y lo que uno hace, como el que tenemos en ingeniería química, en ingeniería química ambiental, el de vidrio, tenemos un bolón que se mete vapor, eso genera vapor con agua, con solución, y como esta densidad es mayor que esta, empieza a recircular, se hace un efecto sifón. Es un evaporador con sifón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al circular el líquido, el coeficiente de transferencia de calor es mejor y la transferencia es más alta. ¿Ya? Claro, en algunos casos también funciona así, porque este con un multitubular, en realidad es un multitubular vertical. ¿Ya? En algunos casos, cuando es muy viscoso, tengo que poner una bomba para que recircule el fluido, si no, no hay transferencia. Es cuando tienes, por ejemplo, un petróleo, que sería ese caso. ¿Ves? Y en este caso, tendría que aplicar recirculación forzada. Forzado, para que se mueva, cuando es muy viscoso. ¿Ya? Este es el tipo kettle, eso solamente para recordar un poco lo que seguramente vieron como equipo el sifón. ¿Sí? El kettle y el otro en un intercambio multitubular. Después acá, de nuevo, los criterios para seleccionar el servidor. Esto solamente para que sepan, los criterios no es parte de la clase. ¿Ya? Lo que quiero decir que es importante, dependiendo del sistema, si algo muy viscoso tiene un tipo de intercambiador, ¿sí? Es importante que tenga recirculación, porque si tengo recirculación el coeficiente de transferencia de calor es más alto y por tanto el equipo es más chico. ¿Ya? Entonces todo lo que han aprendido de transferencia de calor en destilación tiene que considerar las características del fluido. ¿Ya? Ya, aquí cambiamos de tópico, nos pasamos al ChemSep. Ya ustedes tienen su tutorial, le mandaron un video,
un assignment del Kempsen para hacer absorción, ¿cierto? También pueden hacer cargar un caso, y la mejor forma de aprender es cargar un caso. Cargan un caso. Ahora, la gracia de los casos son de libros, están resueltos en libro los casos, el del CIDER, del Perry, del Treibal. Entonces uno carga un caso de un libro conocido, están todos los antecedentes. Y básicamente uno define una unidad, esto está fijo, uno puede definirla con un rendidor parcial, ¿cierto? Eso quiere decir que recircula. Puede definir un condensador total, es decir, todo el líquido se devuelve, que sería como una suerte de batch, ¿cierto? Y acá uno establece, una vez que definió el sistema, que lo vamos a ver, establece el número de etapas, uno itera un poquito acá y ve cuánto llega a la composición. Y el plato de alimentación se sale por el McCabe, pero uno lo podría forzar en el equipo, dependiendo de la composición. Esto es lo que uno ilustra. Aquí ilustra los componentes más volátiles, en este caso sería este azul, más volátil, el verde también más volátil, y el componente más pesado. Si está alimentado en el plato 6, quiere decir que esto entró con esta composición, ¿cierto? Y en el tope terminó con esa composición. La numeración de los platos, el primer plato, en realidad no, aquí debería ser, no el condensado, no sé lo que tienen como uno, debería ser este el plato 1. Y lo que sí es verdad es que el rendidor normalmente es una etapa más de equilibrio, ¿ya? Pero no es condensado. Ahora, si lo vemos paso a paso, claro, uno lo primero que define son los componentes. En este caso estamos trabajando con el sistema de 5 componentes, son bien parecidos, porque hay unos isómeros del butano y del pentano, ¿cierto? Iso y normal, y un propano, ¿cierto? Si uno ve este mismo ejercicio, está, bueno, dice aquí propuesto por CIDER, está como ejemplo en el Chemical Engineering, está propuesto en el Chemical Engineering como ejercicio. Dame un segundo. Dame un segundo. La presentación, disculpen, la presentación de los magísteres. Bueno, entonces este es un ejercicio que es muy complejo, nos da para McCabe y uno efectivamente va eligiendo todos los componentes, hace lo mismo en Aspen, selecciona los componentes, el modelo termodinámico, después la operación, si es destilación, absorción, ¿sí? Con reflujo total, reflujo parcial. Entonces en este caso está configurando, fíjense, acá están listos los componentes y elegí el modelo Penn-Robinson. Y acá están los factores de interacción que están. Si no estuvieran, los puedo agregar, pero ya elegí el modelo. Ahí te elegía la operación. Y acá, una vez que uno corre esto, se grafica siempre con el light component. Nuevamente, fíjense, acá tenemos las cuantas etapas les puse, 11 etapas les puse. Aquí ya me entrega la línea de operación del tope, la línea de operación del fondo, que ustedes lo van a hacer con el método McCabe hoy día a la tarde. El plato de alimentación, quiero insistir en esto, esta línea Q, esta línea depende del nivel de entalpía con que están alimentados, si saturado, si es sobre frío. Se va moviendo esta línea, ¿sí? ¿Esto de hoy a la tarde que vamos a ocupar ese método para encontrarlo o no va a pasar? ¿Qué control? El de la tarde es la absorción. Sí, por absorción está indicado, ¿no? Es de absorción. Estimar la altura de la torre, número de etapas. Esto es nuevo. ¿Ya? Y lo otro que siempre es bueno ver lo que pasa con las composiciones. ¿Ven? Cómo se van enriqueciendo. Entonces el mismo programa te entrega las composiciones y uno aquí puede generar algunas variantes. Esto pongan atención. Normalmente uno ocupa un software para hacer un estudio paramétrico.
Paramétrico significa voy a variar el número de platos, el plato de alimentación, hace una combinatoria de factores. ¿Ya? Y en este caso, aquí definimos, voy a cambiar el reflujo para ver qué pasa. Parto en un valor, termino en 1 y concepto externo. Y acá voy a, claro, entonces uno dice, puedo generar distintos escenarios. Eso es lo que uno, para eso es la gracia de la simulación, porque uno no tiene idea de qué es lo que más funciona. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí tengo el reflujo con la mole fraction del, claro, del producto más pesado, va bajando la composición, ¿cierto? Y fíjense que es interesante, claro, voy sacando un producto con menos composición de isopentano, ¿sí? Estoy enriqueciendo, pero siempre estoy aumentando lo que llamamos la carga térmica o duty. Esto se llama duty. El duty del servidor en millones de PTU hora. ¿Ya? Si yo coloco reflujo, tengo un producto más puro, pero tiene un costo asociado, que es la carga térmica, porque enfrío. Eso es lo que estoy transmitiendo con esto. Si quiero enriquecer, aumento el reflujo, pero tengo que pagar por eso, que es el duty. ¿Ya? De ahí viene la razón de reflujo que es 1, 2 y 1, 3, un factor, porque no me quiero pasar del duty. ¿Ya? De la carga térmica. Perfecto. Dame un segundo. Y acá justamente lo que estamos estableciendo es esto. El optimal reflux es una cuestión de costo. Entonces, por ejemplo, acá, claro, entonces, este es el costo total. Si empiezo a aumentar aquí el reflujo, se me empieza a subir. Aquí baja, 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 baja. Y con el 1, 2, hasta aquí corto. ¿Ya? Con un reflujo de 1, 2 se cumple un objetivo económico. Si tú empiezas a subir el reflujo acá, va a ser más caro el proceso. ¿Ya? Aquí también te sube el costo en el enfriamiento. Costo de enfriamiento. Porque si, hay dos cosas. Primero, si tú quieres más reflujo, tengo que enfriar más. ¿Estamos de acuerdo? Más condensador. Y ese líquido frío entra a la torre de nuevo. Se me enfría la torre, le tengo que meter más servidor. Si recirculo más producto, para recircular más producto tengo que condensar más. Costo en enfriamiento. Si tiene más solución fría, aumento el refrigerador. ¿Estamos? Acá hay unos datos experimentales. Tampoco hay que creerle mucho a los ingenieros químicos, porque estos son siempre en escala logarítmica. Donde escala logarítmica uno ya escala real de una mancha. ¿Ah? Entonces uno ve trabajos antiguos que siempre son en escala logarítmica, porque no se puede hacer de otra forma, mucho sentido. Pero aquí ya más o menos te da la idea que hay una nube en 80 y una nube, fíjate, incluso aquí en el orden del 10%, es la medida que nuevamente sube la viscosidad. Esto para enfatizar la eficiencia del plato nuevamente. ¿Ya? Entonces aquí hay un juego. ¿Estamos? Entonces de aquí viene el 1,2. No es en caso de la destilación, no es mágico. Ya, y aquí voy a ir terminando acá. Aquí estoy comparando qué pasa si en este estudio paramétrico coloco 6 etapas y la comparo con 16 etapas. ¿Más etapas qué significa? Más eficiencia de separación, pero más alta la torre y es más caro. ¿Ya? Entonces hay un trade-off entre el número de etapas que voy aumentando y la eficiencia. Y aquí está hecho en cierto modo este análisis. Con 6 etapas, con 6 etapas tengo un producto de tope de 0.26 y 0.4. ¿Sí? Los más pesados. Perdón, el producto de tope. 0.26 y 0.40, los dos más livianos. Si le coloco 11 etapas, subí de 0.26 a 0.30. Subí 4 puntos. ¿Se entiende? En composición. Y el otro componente subió a 0.47, o sea, el salto de 6 a 11 estuvo bueno. Si le agrego 5 más, ¿qué pasa? Es marginal, ¿no? ¿Lo ven? O sea, aumenté la misma cantidad, pero cada vez es... Pues eso es un estudio paramétrico y después no ve. Y aquí está comparativamente justamente el efecto de la etapa. ¿Ok?
Este es el mismo mono, no sé por qué lo puse. Profe, ahora son las presentaciones de Magíster. Sí, Ahora, sí, a las 10:30. ¿en qué sala? ¿Saben? La sala T, yo me voy ahora. Entonces, ¿les parece si dejamos acá? Porque vimos harto. ¿Sí? ¿Sí? Fue- Pero, no, pero quiero insistir en una cosa. Aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más de lo que vamos a ver en el curso. En el curso vamos a ver el McKay-Till y que entiendan algunas cosas, que entiendan lo de la presión de operación, que entiendan lo de la eficiencia con viscosidad. Son esas pequeñas cosas que yo voy a ir repasando. ¿Ya? ¿Sabes? ¿Ya? Y usar software. La única forma de aprender es usar software. ¿Ya? Ok, paramos acá. En la tarde tenemos el control de absorción, que ya saben lo que vamos a preguntar, número de etapas, la altura de la torre, el efecto de la temperatura,